Menciona cuáles son los principales órganos de mando de un avión. Pedales. Timón de control, bastón. ¿Cuál es la función de un órgano de control? Operar las superficies de control para generar un movimiento en sus tres ejes laterales. ¿Qué es un sistema hipersustentador? Son superricos diseñadas para modificar la forma y tamaño del ala aumentando con esto la componente de la sustentación diagonal flaps 4 slats. ¿Qué condiciones atmosféricas favorecen la sustentación? Alta densidad, alta presión atmosférica, baja temperatura. ¿Qué es el factor suelo? Es un fenómeno aerodinámico que se produce a una determinada altitud que sucede en el despegue y aterrizaje, aumenta la sustentación por ciento la aeronave y la pista. ¿Cuáles son las dos técnicas para realizar en aterrizaje un viento cruzado? Método de ala baja, side slip, método de deslizamiento, crab landing. ¿Cuál es la peligrosidad de eternizar con viento cruzado? ¿Cuál es la peligrosidad de aterrizar con viento cruzado? El aire no produce sustentación. ¿Por qué se debe colocar 10 grados de flaps o 20 máximo, durante tu carrera de despegue? Para generar el mayor coeficiente de velocidad sin generar resistencia al despegar en lo menos posible de la pista. ¿Qué es el factor de carga? Es la fuerza producida en la estructura de la aeronave y principalmente en las alas del avión, causadas por el peso de la aeronave. ¿Qué sucede si se rebasa o factor de carga de una aeronave? Aumento de velocidad de desplome, 2 grados daño estructural a las alas, 3 grados desprendimiento de superficies de control. Tipos de alas. Rectangular, trapezoide ojival, elíptica, o flecha, delta. Tipos de flaps. Sencillo, sap, ranurado, intrado, flower, kruger. Ejes principales. Longitudinal. Movimiento de alabeo levanta una ala, bajando otra. Transversal mueve de cabeceo arriba o abajo vertical. Movimiento de guiñada virando a la izquierda. O derecha. ¿Cuántos tipos de equilibrio existen? 3. Equilibrio estable, inestable, indiferente. ¿Qué es el par motor? Es una fuerza que hace girar un objeto en torno a un eje, en este caso al cigüeñal del motor que se encuentra conectado con la hélice tierra se genera mayor presión sobre el neumático ISA. Que se compensa con vuelo genera inalabeo hacia la izquierda y se compensa con un leve contraalabeo. Motor crítico en los bimotores. Es aquel que obliga a ejercer más fuerza sobre el timón de dirección para corregir la guiñada cuando se daña. Sustentación. Es la fuerza generada sobre el avión, que genera el levantamiento. Flujo laminar. Es un fluido continuo 4 uniforme. Flujo turbulento. Es un fluido que tiene cambios de dirección. Densidad. Cantidad de partículas en el aire, a mayor altura menor densidad, etc. Perfil aerodinámico. Crea distribución de presiones que generan sustentación. Aerodinámica. Parte de la mecánica de fluidos, que estudia los gases en movimiento y las fuerzas o reacciones a las que está sometido cualquier cuerpo. Viento relativo. Viento que se crea con el movimiento. Menciona que es un fuselado. Cualquier parte o componente del avión que tenga un perfil aerodinámico. En vuelo recto anivelado, ¿qué fuerzas actúan en el avión? Resistencia, peso, empuje, sustentación. ¿Cuál es la altura a la que debo retraer los flaps después del despegue? 500 pies. ¿Cuál es la función del compensador? Sirve para mover los alerones y hacer que la nariz suba o baje. ¿En dónde se encuentra el compensador? En el empenaje, timón de dirección y timón de profundidad. Fórmula para generar el factor de carga. 1 sobre cos 0. La distancia de planeo o directamente proporcional a. Principalmente la altitud y puede ser la velocidad. Porque la velocidad de planeo disminuye a medida que el avión desciende. Se vuelve más denso el aire. El ángulo formado por una línea horizontal se llama ángulo de ataque. La sustentación con respecto al eje longitudinal se encuentra en forma perpendicular. La fuerza centrífuga con respecto al viraje en donde se efectúa. Al exterior del viraje. ¿Qué es la estabilidad aerodinámica? Cuando un avión se encuentra en una posición de equilibrio sin mover los mandes, aparecen fuerzas que los sacan de la posición de equilibrio y tras unas oscilaciones regresa al equilibrio que tenía. ¿Qué es la estabilidad estática? Cuando en cualquier deslizamiento de su posición de equilibrio sigue teniendo fijo los controles, se generan fuerzas o momentos que tienden a llevarlo a su posición original. ¿Qué es la estabilidad? Propiedad de un cuerpo de regresar por sus propios medios a su condición de equilibrio.
¿Cuántos tipos de estabilidad existen en un avión? Estática, dinámica, longitudinal. Partes en las que se divide una aeronave. Motor, fuselaje, empenaje, alas, tren. ¿Cuáles son los tipos de presiones a las que está sometido una aeronave? Presión estática y presión dinámica. Menciona 3 tipos de resistencias. Parásita, inducida, total, inducida por fricción. Porque durante un viraje el avión tiende a perder altitud. Porque el avión genera más resistencia que sustentación, además que aumenta el factor carga. ¿Qué operación de cabina se deben realizar para no perder altitud? 1. 30 grados de inclinación, 2 metes potencia, 3 compensador. 4 metes mezcla. Con la mitad de los grados, se sale del viraje. Durante un paro de motor, ¿cómo puedo obtener la mejor distancia de planeo? 1. Manteniendo la velocidad de mejor coeficiente del manual, 2. Quitando toda la resistencia, flaps 4 tren, 4 3 manteniendo un ángulo de descenso. ¿Cuáles son las 3 razones que genera un mal aterrizaje? Poco control de la altitud, poco control de velocidad, principalmente velocidad. Muy altas, no establecer un punto de referencia para el aterrizaje. Menciona los componentes del perfil aerodinámico. Estrado, intrado, ángulo de ataque y ángulo de salida. ¿Cuál es una primera señal de que el avión está cerca del desplome? Pérdida de movimiento en la superficie de control. ¿Cuál es el procedimiento para la salida de install? 1 grado disminuir el ángulo de ataque, 2 aumentar la potencia de la aeronave, 3 permitir que el avión gane velocidad superior al desplome, 4 nivelar alas. ¿Qué es el centro de presión del ala? ¿Dónde se concentran todas las fuerzas que producen sustentación? ¿Dónde se puede encontrar la velocidad de pérdida del avión independiente al manual? Se encuentra en el arco blanco de inicio.